Vamos a seguir conversando y hablando sobre pues la captura, el traslado, la extradición y finalmente el traslado a la base naval del Callao de este peligroso delincuente, alias el monstruo, este criminal que es el más buscado, bueno, ha sido el más buscado por las autoridades peruanas. Justamente sobre este tema vamos a conversar con Renato Bautista, él es politólogo, sí, ya está con nosotros vía Zoom. Buenas tardes, doctor Bautista. Buenas tardes, Fabiola. Gusto de saludarte a ti como a todos los oyentes de Visión Noticias. Ha sido un arduo trabajo, muchas peripecias, la captura en Paraguay, el traslado de la extradición, pero finalmente ya el monstruo se encuentra en la base naval del Callao. ¿Qué opina? Me parece bien que este delincuente que ha cometido N delitos haya sido extraditado de una manera ordenada por el Estado de Paraguay y ahora afrontará esta prisión preventiva en la base naval de Callao, que teóricamente es una prisión de alta seguridad, y confiemos que los jueces en este proceso judicial emitan una sentencia condenatoria en prisión por, ni me atrevo a decir largos años, sino largas décadas, porque también cuando una sentencia es fuerte, da una enorme demostración a los delincuentes y que si la hacen mal, acá la van a pagar, me refiero en este mundo. Entonces, esperemos que los jueces, como repito, cuando dicten una sentencia sean muy frontales y no haya ningún atisbo de piedad, de misericordia. Así es bueno que es cierto que esto da un mensaje para todas las bandas delincuenciales, es un golpe bastante significativo en contra de la inseguridad ciudadana, justamente en estos tiempos en donde se ha ido acrecentando. ¿Esto le va bien al país? ¿Qué opina? Claro, claro que le va bien al país porque demuestra que un delincuente buscado, un delincuente peligroso, un delincuente que ha hecho mal, va a afrontar, o mejor me rectifico, está afrontando una prisión en una cárcel de máxima seguridad y probablemente los jueces dictaminen una sentencia condenatoria muy fuerte. Entonces sí, como Estado peruano, damos la aurora de que aquí la ley es implacable, que hay una frontalidad de la ley y eso es algo muy positivo, sabiendo que una de las necesidades más importantes es el tema de la seguridad. Creo que da un mensaje positivo y así también debería darse con otros delincuentes. La verdad, todo el peso de la ley ante estas personas que lamentablemente han violado flagrantemente el imperio de la ley. Porque parecía una tarea de verdad imposible la captura de Eric Moreno, porque cuando estuvo aquí en nuestro país su captura era casi imposible, maratónica, ¿no? Él está requisitoriado desde el 2023, desaparecía, además habían nexos también con parte de la policía, y eso es otro tema también, porque en su momento salió a decir que cada vez que lo iban a atrapar siempre lograba escaparse, pero finalmente pues la captura fue en Paraguay, ¿no? Claro, como todos sabemos, y tú bien has dicho, Fabiola, la captura ha sido en Paraguay, y si ha habido estos 3 años de demora de captura, también hay que señalar que lamentablemente existen malos elementos de la Policía Nacional que no cumplen debidamente su función. Bueno, podemos nosotros especular, puede ser coimas, algas, un largo, etcétera, o hasta chantaje, pero la verdad que este caso, como vemos, son 3 años de diferencia, demuestra de que la Policía Nacional también tiene que entrar en un severo proceso de reestructuración, porque pregunto en voz alta, ¿cuántos policías se pierden como burócratas en comisarías? Deben ser una fuerte cantidad. ¿Por qué hay mucha mano débil para enfrentar a la delincuencia? Esa también es una gran pregunta. Y esto yo lo relaciono, Fabiola, con las elecciones del 12 de abril. Esperemos que los dos candidatos que pasen en la segunda vuelta, solo Dios lo sabe quiénes van a ser, tengan propuestas claras para combatir la inseguridad, que es el mayor flagelo que todos los peruanos tenemos que soportar diariamente.
Y sobre todo la corrupción dentro pues de los poderes del Estado, hablando también de la Policía Nacional, ¿no? Y también por otro lado que justamente viene este hecho histórico para las autoridades peruanas, para la lucha contra la criminalidad, justo cuando hay una reestructuración del INPE, ¿no? Cuando hay muchas falencias todavía y se necesita mucha inversión y mucho trabajo dentro de los penales, ¿no? Si bien es cierto, se le ha derivado a la base naval, que es una de las más digamos, estrictas, porque ahí están los altos delincuentes más peligrosos de nuestro país, pero hablando del INPE en sí, también se necesita pues un trabajo arduo. Claro, claro, el INPE también es una institución que debe entrar en un largo proceso de reestructuración, la verdad, porque si ha habido delincuentes que se han escapado, Ujú. es porque ha habido corrupción, como se ve, hay delincuentes que en la prisión tienen un gran cuarto, jacuzzi, lujo, no parece una prisión, más parece que fuera su departamento propio, y eso implica que hay corrupción. Por eso, como insisto, Fabiola, es importante que los candidatos presidenciales tengan un mensaje frontal, un mensaje radical, un mensaje combativo contra todos los delincuentes. No podemos caer en la falacia, ay, pobrecito, que da pena, que va a sufrir una enfermedad o que tiene tal enfermedad. No, porque si un delincuente, cuando comete este hecho delictivo, tuviera una enfermedad, él no dice, ah, yo tengo diabetes, tengo presión alta, asesina, mata, roba, viola. Entonces, la ley debe ser estrictamente severa y confiemos que la masa pensante de ciudadanos de este país podamos optar por alguna opción que tenga una bandera frontal contra la delincuencia, que es un mal endémico de nuestro país. Y sobre todo con estos temas y con esa extradición, esta captura, que es un éxito o para el Perú, obviamente, que ahora en los próximos años, meses, se puedan cambiar las leyes, ¿no? A que sean más duras, sobre todo para estos criminales, porque en sí esto es un mensaje para los delincuentes que están escondidos, que siguen matando, extorsionando, cometiendo su delito y que, como usted lo dijo, licenciado, cuando vayan a cometer el delito la piensen, ¿no? Porque las leyes están ahí para ser cumplidas. Claro, mira, Fabiola, un punto que siempre va a generar discusión es la pena de muerte. Pero dejando de lado la pena de muerte contra los delincuentes, se debería sentenciar con cadena perpetua, es decir, que ellos mueran en prisión. Eso sería un ejemplo radical que todo delincuente se dice, uy, el Estado peruano nos va a dictaminar una sentencia de cadena perpetua. Entonces, ¿cómo voy a estar, cómo voy a hacer el mal si eso me va a pasar? Eso es un ejemplo, porque la base naval del Callao, hay que recordar quiénes han estado o están ahí. Está actualmente preso el terrorista Víctor Polay Campos, que es el líder del MRT, esta organización terrorista que hizo tanto mal en las décadas de los 80 y 90 en el Perú del siglo XX. Ahí estuvo preso hasta que murió el de cabecilla de Sendero Luminoso, el terrorista Biomel Guzmán. Entonces son ejemplos fuertes que el Estado peruano da a esta gentuza de que violar la ley es estar en una prisión de máxima seguridad. Por eso, como repito e insisto, los candidatos presidenciales deben tener un mensaje frontal. Deberían ellos proponer una cadena perpetua para todos estos tipos de delincuentes. Eso es un ejemplo de seguridad que el Estado peruano da, la verdad, porque ya no podemos tolerar ni tener ningún argumento de falsa piedad sobre esta gentuza que ha hecho bastante mal. Y sobre todo que se haga más control dentro de los centros penitenciarios, ¿no? No pueden tener lujos, se articulan también ahí los mismos internos los delitos para cometerlos fuera. Hay muchos líderes y eso se nota. Hace unos días también una interna de la cárcel de Arequipa también en estado de gestación se logró escapar. Entonces tiene que haber pues más resguardo, más estudio, inteligencia también y obviamente que no alcanzan los reclutos para estas cárceles, necesitan la construcción de más cárceles también. Claro, creo que el problema medular es el tema de la ética, porque si en familia, desde que tenemos esa razón, nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñan el camino correcto que es la ética, alguien puede ser buen profesional, ser un puesto alto en el INPE, en la Policía Nacional, pero como las personas, algunas personas se desviven por el dinero, entonces estos delincuentes les ofrecen enormes sumas de dinero y ceden. Y ese es un
gran problema. Es decir, la ética es algo que debe ser rescatado en el Perú, la verdad, porque desde pequeños hay que formar a los hijos que el dinero no es Dios, solo existe un Dios que es Cristo. Entonces, lamentablemente, me atrevo a decir que en las últimas décadas, no solo en el Perú, sino en Occidente, hay un fenómeno de relativismo moral. Por eso las personas, en líneas generales, aunque es un tema muy profundo, que yo lo abordo en el curso de ética en la Vía Real, el tema de la ética, si, es decir, si los hogares formaran con ética, con decencia y rigurosidad a sus hijos, no estaríamos viendo estos delincuentes. Ujú. Y también, antes que me olvide, ojalá que los peruanos elijan a un gobernante cercano a la rigurosidad y a las ideas del presidente de El Salvador, Bukele, que en sus 2 periodos ha sido absolutamente exitoso contra la lucha de la delincuencia. La reelección presidencial de hace 2 años se le ganó con 82%. Entonces, debemos ser así, totalmente frontales con la delincuencia. Las leyes deben ser absolutamente severas como las sentencias contra este lumpen. Ujú. Y finalmente, licenciado, hablando de ética, ¿no? Esto pues dejando de lado todo este éxito en la captura del monstruo, no nos olvidemos también la falta de ética que ha tenido últimamente pues nuestro presidente, ¿no?, de la República, que está pasando desapercibido porque todos los ojos están centrados en el monstruo y debería estar presente porque él en todos los episodios importantes de nuestro país siempre da la cara, pero esta vez como que está perfil bajo, ¿no? Ni siquiera el ministro del Interior se está pronunciando, no está dando declaraciones. Hoy estuvo presente el ministro de Justicia, pero el presidente de la República y el ministro del Interior brillaron por su ausencia. Así es, en verdad la situación que afronta el presidente encargado Gerí es terrible porque hay que hacer una comparación. Hace 4 años se descubrió que el entonces presidente Castillo iba con un sombrero, iba encapuchado a esta casa de Zarratea en Breña para hacer negocios turbios. Algo similar es lo que hace Gerí, porque ¿quién va a entrar encapuchado con lentes Ujú. oscuros a un chifa para hablar? Porque un presidente de la República, sea Gerí, Castillo, podría ser tú, podría ser yo, o cualquiera de los peruanos que nos escuchan, solo debe despachar en el lugar, que es Palacio de Gobierno. Es decir, Palacio de Gobierno es enorme, es toda una manzana, es un lugar cómodo. Entonces, ¿por qué un presidente tendría que ir a una casa de Breña o un chifa para hablar con un empresario? ¿Por qué no lo hace en Palacio de Gobierno? Ujú. Entonces, Gerí es la primera persona que tiene que esclarecer estos temas, que dan una aurora pues de corrupción, una aurora que las cosas no están bien, la verdad. Y creo que si él no las aclara, el Congreso de la República debe aplicar una sanción severa, que sería la vacancia en su figura como presidente del Parlamento, porque él es presidente encargado de la República a ser presidente del Parlamento. Entonces, eh, si en estos días o semanas salen indicios contundentes sobre corrupción, sobre tráfico de influencias, creo que el Parlamento tiene que aplicar la censura. No, no se puede ser cómplice en una situación así, porque el silencio, cuando es cómplice, genera un enorme daño hacia la democracia y las instituciones republicanas, Fabiola. Así es. Muchísimas gracias por esta Gracias. entrevista Gracias. comentando sobre estos temas tan importantes y relevantes para nuestro país. Gracias, licenciado Renato Bautista, por estar aquí.